Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 128. Especial de San Valentín Knox. 7 millones de visitas. King. Hablemos de números locos. Cuando empezamos, no pensábamos que tendríamos 1 millón, mucho menos 7 millones. Knox, tampoco sabías que llegarías a los 100 capítulos. Y diablos, yo no existía. Sin embargo, aquí estamos. Rey, esto merece un especial. ¿Pero qué hacer? Knox, quiero decir, es el día de San Valentín, ¿verdad? ¿Por qué no hacer algo con eso? King, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? Knox, ¿qué? King, bueno, todos, espero que disfruten el capítulo. Y que tengas un muy divertido San Valentín. Knox, oh, veo lo que hiciste allí. Inspiración. San Valentín divertido de JoJo's Bizarre Adventure. El Ball Run, Ruby. Nota. Para cualquier persona interesada, esto hará referencia a los principales eventos durante el Ball Run, o la parte 7 de JoJo's Bizarre Adventure. Si solo ves el anime, es posible que te pierdas. Pero quiero animarlos a todos a leer el Ball Run. Cualquiera que no esté al día con el resto, no se preocupe. Es un reinicio de mundo alternativo. No es necesario ponerse al día con las partes 1, 6. Estás llamado. Hagámoslo. Nora se recostó, una parte de ella feliz de que hubiera terminado. Entonces, ¿cómo crees que será el próximo? Haune suspiró, con suerte, mejor que eso. La pantalla se abrió al denso bosque esmeralda. La cámara se movió cerca del suelo, deteniéndose en algún lugar aparentemente al azar. Pronto, una mano enguantada de blanco apareció en el cuadro y se clavó en el suelo. Después de un momento, la mano pareció romperse en tiras con una extraña fuerza en espiral dentro del cuerpo. Esto hizo que los espectadores saltaran un poco. Nora jadeó, ¿qué diablos es eso? La mano se esforzó tanto como pudo, y la cámara retrocedió para mostrar el cuerpo del hombre arrastrándose por el suelo. Era un hombre rubio con cabello lo suficientemente largo como para enroscarse en círculos completos sobre sus hombros. Llevaba un abrigo largo de color rosa con un par de pantalones morados y zapatos a juego. Maldita sea. Una vez que habló, quedó claro exactamente quién era. Coco comenzó a reírse del ridículo atuendo, ese es Ark. Oh, Dios mío, ese atuendo es simplemente trágico. Partes de su cuerpo comenzaban a abrirse como cintas, solo para parecer forzarse a volver a su lugar, algo que hizo que Coco dejara de reír muy rápido. Haune se arrastró por el suelo lo mejor que pudo mientras mantenía su cuerpo unido. Ese mundo de bolsillo fue útil para llegar aquí. Solo espero que este mundo completamente extraño pueda detener la espiral. Solo necesito encontrar otra versión. Extendió su otra mano por el suelo, moviéndose lentamente, pero con un propósito. Después de un rato, miró hacia arriba y suspiró. Bueno, eso es un poco decepcionante. En lo alto de los árboles del bosque, había una versión más común de Haune Ark, clavada contra el árbol por una lanza roja y bronce. Nora jadeó en estado de shock, hay 2 de ellos. Yami se rió un poco, eso los convierte en socios. El Haune en el suelo suspiró y gimió por el dolor que estaba experimentando. Vamos a bajarte de allí. No creo que pueda gritar. Una extraña fuerza parecida al viento pareció moverse hacia el Haune clavado en el árbol. De repente, la lanza fue arrancada del árbol y Haune volvió al suelo. Mientras sacudía la cabeza, miró a su alrededor para dar sentido a lo que acababa de suceder, solo para encontrar a su yo alternativo apoyándose contra un árbol. Haune, comprensiblemente, se asustó. ¿Qué demonios? El Haune de cabello largo se esforzó por mantenerse firme. Deja de gritar. Escucha, necesito hablar contigo. Pero tú eres, pero yo soy. Concéntrate. Haune tuvo que callarse rápido. Mi nombre es Haune Ark. Soy el 23º presidente de los Estados Unidos. La cabeza de Nora se inclinó ligeramente. Presidenta. Ruby tuvo una reacción similar. Estados Unidos. Oleg se acomodó las gafas en la cara. Si tuviera que adivinar, sería similar a un miembro del consejo. Posiblemente más poderoso.
El presidente se empujó a sí mismo a un asiento más cómodo en el suelo del bosque. Soy un patriota orgulloso y un hombre que haría todo lo necesario por el bien de mi nación. No estoy orgulloso de todo lo que he hecho en esta búsqueda, pero no me arrepiento de lo que he hecho. Desafortunadamente, mi historia sin duda termina pronto. He tratado de huir de él lo mejor que puedo, pero no he tenido éxito. Mi esperanza es que puedas usar lo que queda de mi poder. Te advierto, asumir este poder corre el riesgo de terminar en el estado en que me encuentro. Aún estaba conmocionado. Yo no entiendo. Dudo que lo harías si tratara de explicarlo. Solo debes saber que ofrezco este poder en algún nivel de egoísmo. Tomar mi poder también salvará lo que queda de mi alma para vivir dentro de ti. Tendrás todos mis recuerdos y toma lo que hice contigo también. Con eso, tendrás una gran cantidad de poder. Román asintió, casi impresionado. Tengo que admitirlo, al menos es honesto. Muchas ofertas como esa no te dicen todo lo malo. Jaune miró hacia su contraparte, aún confundido. Espera, estoy perdido. ¿Cómo harías eso? No es como si solo hubiera una máquina que puede transferir un alma. Ironwood y Winter hicieron todo lo posible por no decir una palabra sobre eso. El cuerpo del 23º presidente se hacía cada vez más sintaesco. Voy a necesitar esa respuesta pronto. A Jaune, siempre el alma amable, le resultaba difícil ignorar a alguien que lo necesitaba. Incluso si fuera él mismo en este caso. ¿Cómo puedo ayudar? Solo quédate quieto. La fuerza del viento se movió alrededor del presidente nuevamente antes de volar hacia Jaune. La mente de Jaune estaba llena de recuerdos que no eran del todo suyos, como las imágenes de un libro que cuenta su historia. La escena mostraba a un joven Jaune, de no más de 8 años, en una antigua cabaña de madera. Su madre estaba a un lado de la habitación, mientras un amigo de la familia con uniforme militar estaba arrodillado frente al joven Jaune. Sostenía un pañuelo con el cumpleaños de Jaune bordado en una esquina. El hombre habló a través del recuerdo. Tu padre renunció a todo, pero esto era lo único de lo que nunca podía separarse. Porque representaba todo por lo que luchaba, a su familia y la nación a la que llaman hogar. Era un verdadero patriota. Ironwood asintió, aprobando. Pocas personas, especialmente los cazadores, realmente piensan por qué alguien se uniría a las Fuerzas Armadas. Esa es a menudo la razón más común. Winter apartó la mirada con un poco de vergüenza. Cierto, ella no quería nada más que defender la vida en Remnant, pero su razón principal para unirse era salir de la familia Schnee. Todavía se preocupaba por Weiss como cualquier hermana mayor, incluso Whiteley hasta cierto punto. Pero sus padres no tanto. Su padre era demasiado controlador, microgestionando todo en el hogar. Los ataques de Whitefang no ayudaron en las cosas, ya que solo se enojaría y frustraría más por cosas cada vez más pequeñas. Su madre era todo lo contrario, indiferente hasta el extremo y vengativa sin fin. Y eso fue cuando estaba sobria, lo cual era raro. Cuando está borracha, se vuelve deprimida y, a menudo, intenta llevar a los demás a su propio estado de ánimo. Winter no se arrepintió de irse, pero lo hizo. Lamenta no poder llevar a Weiss y Whiteley con ella. Tal vez entonces, Whiteley hubiera resultado mejor. Una nueva escena se formó cuando la última se desvaneció. Esta vez, vieron a Jaune en su adolescencia. Habiendo mentido sobre su edad, se unió al ejército de la Unión en la Guerra Civil de los Estados Unidos, luchando para mantener a su nación unida y a su familia a salvo. Había sido capturado por las fuerzas confederadas y torturado. La escena mostraba su espalda, ahora estropeada por cicatrices. Su hombro izquierdo estaba cubierto de agujeros ensangrentados, mientras que el resto de su espalda estaba cubierto de marcas de cortes. Weiss se levantó de golpe. Recordó haber visto un diseño similar durante un intermedio no hace mucho tiempo. Era una bandera extraña de rojo, blanco y azul. Ahora que lo pensaba, la versión del presidente se parecía mucho al hombre que vio en la biblioteca antes de encontrar esa bandera. La nueva escena que se desvaneció mostró a Jaune en sus 30 y tantos. Se paró frente a una gran multitud de personas con la mano sobre un libro de algún tipo con la otra levantada. Un hombre frente a él estaba hablando. Es un honor para mí nombrarlo como el 23º presidente de los Estados Unidos.
La multitud dejó escapar una ovación masiva una vez que escucharon esas palabras. Oblek pensó por un momento antes de asentir levemente. Ya veo. Mi mejor conjetura es que un presidente es un puesto elegido, pero en una capacidad más centralizada. La escena se desvaneció nuevamente para mostrar al ahora presidente Jaune con su rosa y morado. Se paró en una plataforma elevada y se dirigió a un grupo masivo. El primer caballo y jinete en llegar a la línea de meta en Nueva York recibirá un premio de $10 millones. Bienvenidos a el Bull Run. ¿10 millones? Jan recordó que $1 era similar al yen, incluso en valor. Eso es mucho para una carrera de caballos. Knox parpadeó para explicar. Para ser justos, es una carrera continental. Comienzan en un lado de la nación y corren hacia el lado opuesto. Está bien, eso es justo. La siguiente escena mostraba a Jaune de pie ante una mesa. La mesa estaba puesta para un evento formal, pero con una pequeña lista de invitados. El presidente Jaune colocó una mano sobre la mesa mientras hablaba. Esa es la verdad de las sociedades. Las tradiciones las hacen aquellos que están dispuestos a dar el primer paso antes que nadie. Eso es lo que deseo para mi nación. Que podamos liderar este mundo. Y convertirse en algo que crea estas nuevas tradiciones. Nora gimió, sosteniendo su cabeza. ¿Qué significa eso? Jaune lo pensó para tratar de explicarlo, mirando hacia la pantalla y encontrando su analogía. Era más fácil explicarle las cosas a Nora usando ejemplos. Creo que lo entiendo. Nora, digamos que tienes que asistir a una cena formal. Te sientas y miras la mesa puesta. Tienes tu plato, vaso y utensilios. Sin embargo, las servilletas se colocan entre cada plato. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Cuál tomas? Nora se cruzó de brazos y trató de pensar en lo que estaba diciendo, sintiéndose un poco frustrada. ¿Es uno de esos acertijos extraños que no tienen una respuesta obvia? Jaune negó con la cabeza. Weiss. ¿Cuál tomas? La izquierda, respondió Weiss sin perder el ritmo. Y eso es lo que sabemos, pero ¿cómo empezó eso? Weiss estaba a punto de responder, pero descubrió que faltaba dicha respuesta. Jaune asintió y se volvió hacia Nora. Alguien tuvo que decidir tomar la servilleta de la izquierda primero. Está planeando ser el que comience las cosas. O hacer que su país sea. Esa parte es confusa. Nora tuvo un momento de epifanía. Oh. Ya entiendo. La siguiente escena que se desvaneció mostró múltiples momentos separados por luces doradas brillantes. Uno era Jaune cuando le disparó a Mercury, un ciclista profesional en la carrera que había encontrado una manera de obligarse a sí mismo a buscar al santo. Otro mostró un momento en el que descubrió que su esposa había sido reemplazada por una espía, Lilia, cuando su disfraz se vino abajo. Otro mostró una escena en un tren mientras luchaba contra Jan, luciendo como en casa en la carrera de caballos completa con un sombrero de carrera estilizado con su nombre en el frente en letras aparentemente derretidas, y Blake, que parecía estar a una corbata, de ocultar el hecho de que ella era una mujer. Estos pronto se rompieron para revelar a Jaune de pie junto a un tren en movimiento, rodeado por una pared de luz brillante. Mientras esté dentro de esta luz, cualquier desgracia que me traiga se reflejará en otro. Mientras esté dentro de esta luz, soy el hombre más afortunado de la Tierra. Este es el poder que le daré a nuestra nación. Estados Unidos será el favorito, la nación más próspera a la que todos los demás aspirarán. Ospin golpeó su bastón en la mano. Admito, como funcionario del gobierno, que es una buena perspectiva para lo que es. Pensar en su gente y querer lo mejor para ellos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con un punto más fino. Glinda asintió, la redirección de la desgracia. Significaría que condenas al resto del mundo a asumir cualquier mal que puedas sufrir. Sin embargo, Crow gimió, pensando en lo agradable que sería. De acuerdo, no quería condenar a nadie más a su infierno personal, pero tenía que admitir que era tentador. Los recuerdos terminaron y Jaune volvió a caer al suelo, su respiración indicando su conmoción. Miró al presidente con una miríada de emociones. Pérdida, dolor, confusión, ira, indignación y comprensión. Después de un momento de silencio, el presidente sonrió. Bien. La espiral nos extendió hacia ti.
Me pregunto si eso se debe a que eres tan diferente a mí. Todo lo que he hecho ha sido por mi nación, pero no estás tan limitado. Tu mirada está puesta en mejorar todo el mundo y protegiéndolos de sus monstruos. Lo llamaría noble si no fuera tan ingenuo. Pero tal vez, solo tal vez, lo lograrás con este nuevo poder. Te deseo suerte, Jaune Arc. El presidente finalmente lo soltó, permitiendo que la espiral fluyera alrededor de su cuerpo. En segundos, se había ido, como cintas en el viento y perdido para todo el multiverso. El presidente Jaune Arc había muerto. Esto sacudió la habitación. En primer lugar, acaban de ver morir a alguien. En segundo lugar, su cuerpo simplemente desapareció en cintas. No quedó nada del hombre, ni siquiera sangre para marcar su existencia. Era preocupante por decirlo menos, Esto dejó a Jaune solo en el bosque nuevamente. Se sentó en el suelo con los recuerdos arremolinándose en su cabeza y se sacudió de todo lo que había sentido. Gente que nunca había conocido, lugares a los que nunca iría y un mundo que nunca había conocido. Todo, tan extraño pero familiar, flotando en su mente. Finalmente, tuvo que obligarse a ponerse de pie de nuevo. Sabía que tenía que moverse ahora, pero algo a un lado llamó su atención. Weiss se había abierto paso a través de la maleza, terminando mirando a Jaune, haciendo contacto visual. Consideró seriamente darse la vuelta y fingir que esto nunca sucedió. Jaune suspiró, una cierta cantidad de derrota en su tono. Mirando hacia atrás, se arrepintió de cómo actuó al principio. Desafortunadamente para ella, no estaba sola. Ruby salió de la maleza detrás de ella. Oh. Hola, Jaune. Pronto fue seguida por Pirra mientras recogía su arma, confundida de cómo no pudo permanecer clavada en el árbol. Pirra parpadeó confundida y sorprendida. No estaba segura de a dónde iban las cosas en este momento. Weiss trató de escabullirse, pero Ruby no la dejó, agarrándola por la chaqueta sin perder el ritmo. Yang y Ruby comenzaron a reírse de lo ridículo que era todo. Weiss suspiró. No le gustaba quién era en ese entonces, pero tampoco le gustaba quién era Jaune, así que se equilibró con ella. Pero por la forma en que iban las cosas, podía ver dónde terminaría esto muy pronto. Jaune miró el número impar, dándose cuenta de la situación, pero aún confundido. Entonces, ¿cuál de ustedes es mi pareja? Quiero decir, me imagino que dos de ustedes ya son socios, así que... Ruby se rió entre dientes, empujando a Weiss hacia el grupo. Justo aquí. Encontré a Pirra mientras corría por el bosque y encontramos a Weiss un poco después de eso. Ha estado diciendo que era una buena idea ayudarla a encontrar un compañero. Había cierta venganza detrás de su voz, como si estuviera disfrutando al ver a Weiss retorcerse después de cómo la heredera la había tratado antes. Ruby no lo admitiría, pero en ese momento pudo haber actuado así en ese momento. Terminó enterrando el hacha, pero este fue un momento en el que vio a Weiss como una niña malhumorada que la odiaba. Su equipo, sin embargo, fue tomado por sorpresa por el tono. Jaune miró entre el grupo antes de finalmente responder. Oh, genial. Esto hizo que Weiss parpadeara sorprendido. Esperaba que tratara de actuar como un tipo duro o que usara esto para coquetear con ella. De acuerdo, ella no sabía que él básicamente vivía una vida completamente diferente en un abrir y cerrar de ojos. Una hoja cayó e hizo la transición para mostrar a un Beowulf corriendo hacia un lado, tropezando con una cinta negra antes de que una figura verde descendiera de los árboles para acabar con él. Ren sacó las cuchillas de la criatura mientras Blake caminaba a su lado. Sam se rió un poco para sí mismo, verdaderamente una sociedad con una gran cantidad de comunicación entre ellos. Una broma sobre cómo ninguno parecía unirse o iniciar conversaciones y por lo general son muy callados. No pasó desapercibido para nadie allí, pero tenían realizaciones diferentes. Otra transición mostró a Nora golpeándola contra un Ura y devolviéndola a un Yang que esperaba, quien procedió a golpear a la criatura hasta convertirla en polvo. Glinda sintió que un escalofrío le recorría la espalda, una revelación al ver a los dos estudiantes más destructivos emparejados. Oh, gracias a los dioses que no terminaron siendo socios. Yang y Nora se rieron para sí mismos antes de chocar los cinco. Otra transición trajo la escena a las ruinas con las reliquias.
Jaune miró a su alrededor, encontrando algunas similitudes con recuerdos de lugares llamados Roma o Grecia, no es que realmente supiera cuáles eran. Todo todavía se estaba asentando en su mente y no había llegado al punto en que pudiera entenderlo. El grupo de 4 encontró su camino hacia las reliquias para encontrar piezas de ajedrez esperándolos. Mientras los ojos de Jaune se movían por las piezas, su nuevo compañero Ace hizo ademán de agarrar la pieza del caballo blanco. Ruby finalmente se encontró agarrando la pieza del compañero. ¿Cuál sería el nombre del equipo? Nora pensó en voz alta. Esto realmente hizo que la gente pensara. Sería más fácil si Ruby y Jaune estuvieran en equipos separados, pero no lo estaban. Tanto Ruby como Jaune eran líderes de sus respectivos equipos, por lo que no estaban seguros de quién lideraría este equipo. Pero hubo conjeturas. Jan ofreció la primera opción. Bueno, sea lo que sea, sabemos que Ruby será la líder. Esto ofendió al portador del martillo. De ninguna manera. Jaune sería totalmente el líder. Wei solo grunó, quedándose fuera de la conversación. Ella había aceptado durante mucho tiempo que no era la líder del equipo Ruby, pero ni siquiera ser mencionada en esta conversación se sentía innecesariamente cruel. Jaune sintió algo extraño y se volvió hacia el bosque. Después de un momento, la línea de árboles se rompió cuando un enorme Deathstalker se abrió paso en el área. Su garra se balanceó y arrojó al dúo destructivo a los 4 que ya estaban allí. Ruby, obviamente, se sorprendió por la repentina aparición de su hermana, Jan. La chica rubia rió nerviosamente. Oh, hola Ruby. ¿Qué pasa? El Deathstalker ruge de frustración y comenzó a cargar tras los 2 que arrojó. Ruby se volvió hacia el dúo. ¿Qué diablos hicieron ustedes 2? Nora rió triunfalmente mientras Jan suspiraba y negaba con la cabeza. Mientras el Grim cargaba, Weiss giró ligeramente y creó una pared de hielo para detenerlo. Allá. Eso no durará mucho. Todos saltaron cuando Black se dio a conocer. Ruby tenía una mano sobre su corazón con una respiración pesada. ¿Cuándo llegaste aquí? Hace unos segundos. Jan se rió un poco de eso. Extrañamente, Jaune no parecía demasiado desfasado. Probablemente sea mejor que recojas tus reliquias y te pongas en movimiento. No tenemos que luchar contra esa cosa. Ren asintió. Estoy de acuerdo, pero tengo la sensación de que no tendremos la oportunidad. ¿Qué? La cámara se movió para mostrar la pared de hielo mientras se resquebrajaba. La grieta se hizo más grande antes de romperse por la mitad. El Grim rugió y trepó sobre lo que quedaba del hielo y cargó contra ellos nuevamente. Weiss gimió. Hubiera sido mejor si hubiera podido congelar su cola en la pared. Los músculos de la cola son más débiles que las garras. Port sonrió. Excelente observación, señora Schnee. Es bueno saber que alguien está prestando atención en mi clase. Weiss miró de un lado a otro, tratando de actuar con indiferencia sobre el hecho de que aprendió eso en el campo durante la iniciación. Cuando los Grim se acercaron, se dispersaron cuando la garra bajó tratando de aplastarlos. Cuando Jaune se movió para desenvainar su espada, un nuevo recuerdo se abrió paso en su mente. Un ser con un par de orejas largas, como las de un conejo, aunque terminadas en punta. Solo lo vieron en silueta, por lo que no sabían cómo era exactamente. Sin embargo, esto llamó la atención de Velvet. Los ojos de Jaune se abrieron como platos, como si se diera cuenta de algo. Levantó la vista hacia la criatura mientras se precipitaba para intentar atacar a Nora y Jan. Empezó a mirar alrededor del área, sus ojos terminaron su búsqueda en Ruby. Más bien, en su capa. Tai levantó una ceja. ¿A dónde va esto? Jaune corrió, pasó corriendo junto a Ruby. Lo siento, necesito tomar prestado esto. Mientras corría, desabrochó la capa de Ruby y salió corriendo con la tela roja, dejando a la guadaña sin la capucha de su firma. Ruby parecía que acababa de presenciar la mayor herejía. Todos los que estaban ligeramente conectados con ella estaban sorprendidos de que alguien tuviera el descaro de tomar la capa. Mientras corría, gritó para llamar la atención del Grim. La gigantesca criatura escorpión se giró hacia el pequeño humano tratando de distraerlo. Con la garra levantada, se estrelló contra el endeble ser para librarse de esta molestia. La mayor parte de la sala retrocedió en estado de shock ante la rapidez del ataque, aplastando a Jaune bajo su garra. Roman se encogió, y yo que pensé que el niño haría algo por sí mismo aquí.
Cuando la garra se elevó de nuevo, solo encontró esa tela roja. Ni siquiera una salpicadura de un ser debajo de él. Como un Grimm mayor con algunas facultades mentales, sabía que al menos debería haber algo de sangre allí. La cámara se acercó a la capa mientras descansaba en el suelo, algo que enfureció a Ruby. Después de un momento, algo pareció susurrar debajo. Algo que no debería pasar dado que estaba plano contra la tierra. Una mano rodeó la tela, aparentemente desde las propias sombras. Un tirón de la capa reveló a Jaune, perfectamente bien. Esto se metió debajo del exoesqueleto del Darkstalker, cambiando su ira a este rubio. Crow silbó, impresionado, maldita sea. Ese fue un gran truco. Jaune les gritó a los demás. Lo tengo distraído. Concéntrense en la cola y las piernas. Weiss vio instantáneamente su estrategia y entró en acción, creando una pequeña pared de hielo para enterrar las piernas de la criatura. Pirra y Ruby se apresuraron a seguirlo, cortando las piernas con la fuerza suficiente combinada para arrancar una. Nora, por otro lado, saltó y golpeó con su martillo una de las piernas lo suficientemente fuerte como para romper el esqueleto. Nora sonrió de oreja a oreja. Rompe sus piernas. A la criatura le resultó difícil mantenerse en pie, pero su ira aún la impulsaba. Con un último empujón de su cola, trató de empalar a Jaune. Esto se encontró con Ren y Blake aterrizando en la cola y disparando el aguijón. Sin poder sostenerse por más tiempo, Blake cortó el aguijón y lo pateó sobre la cabeza de la criatura. Luego, Yang levantó el objeto sobre su cabeza y clavó el aguijón en los ojos de la criatura. Un puñetazo extra empujó el aguijón más adentro y destruyó a la criatura desde adentro. Yang saltó en celebración, ¡Boya! Porta sintió con aprobación, excelente trabajo en equipo y una gran muestra de estrategia. Con la criatura muerta, Ruby se acercó a Jaune y agarró su capa, todavía enojada porque él la tomó para empezar. Se disculpó, pero en realidad no explicó por qué lo tomó específicamente. Ruby podía adivinar que tenía que ver con ese truco que él hizo, pero cuando ella preguntó, la única respuesta que dio fue, es un poco difícil de explicar. La cámara se movió hacia el cielo. Se hizo de noche y volvió a los estudiantes mientras entraban en sus habitaciones. Sin que ninguno de ellos lo supiera, cada una de las piezas tenía una K o una Q grabada en la parte inferior, diferenciándolas del lado del rey y del lado de la dama del tablero. Gracias a una filtración, decidieron cambiar el método de emparejamiento de equipos. Como resultado, el caballo del rey y la torre del rey estaban emparejados, mientras que el caballo de la reina y la torre de la reina estaban emparejados. Esto resultó en los equipos Auburn y Rival. Glinda se llevó la mano a la barbilla pensativa antes de asentir. Debo admitir que esa es una buena manera de mezclar las cosas. Los estudiantes han estado descubriendo esa versión de iniciación desde hace un tiempo. Ospin tomó un sorbo de su taza antes de hablar. Estoy de acuerdo. Ciertamente ayudaría con los costos. Y podemos grabar las letras en las mismas piezas y usarlas para ambas versiones. La escena cambió a 2 meses después. En ese tiempo, Jaune ha aprendido más sobre su nuevo poder. Primero, necesitaba colocar algo entre 2 objetos. Con él en su lugar, podría empujar o tirar de lo que sea entre realidades. Así fue como evitó el ataque del Darkstalker con la capa de Ruby. La memoria muscular aprendió con los recuerdos del presidente. La audiencia se quedó en silencio. Al escucharlo, ciertamente fue difícil imaginar cómo podría funcionar. Por supuesto, hubo algunos que no pudieron evitar hacer conexiones. Nora jadeó. Suena como una de esas cosas de Stan. Nora. Ren trató de calmarla. ¿No crees que podría ser solo su apariencia? ¿O un efecto extraño de esa versión alternativa que decía que le daría el poder? ¿Por qué sería un stand, específicamente? Nora, para su crédito, lo pensó un poco antes de gritar. Esa otra versión tenía algo extraño e invisible, ¿verdad? Bueno, si esos stands son como nuestra aura, realmente no puedes verlos. Además, los soportes son súper simples o tienen algún tipo de condición extraña. Como, digamos, tener que encajar lo que sea que estás enviando entre 2 cosas. Ren parpadeó sorprendido. Al igual que muchos de los amigos de Nora. No habían pensado en las cosas de esa manera.
Siempre habían visto los stands a través de la pantalla, por lo que en realidad nunca pensaron en que fueran invisibles. Jaune también aprendió algunas cosas más importantes a medida que los recuerdos inundaban su mente, a menudo durante momentos menos favorables. Jaune aprendió que los objetos en cuestión tenían que ser inanimados, nada que pudiera moverse por su propia voluntad. Tampoco podía usar una escapatoria como estar entre el suelo y el aire. Lo que sea que usara, tenía que ser sólido o líquido, que aprendió por accidente cuando estaba practicando y empezó a llover. Después de un tiempo, aprendió qué era realmente este poder. Nora se inclinó hacia adelante, esperando escuchar qué era realmente y qué tan cerca estaba de su suposición. La escena cambió para mostrar a Jaune tal como era ahora. Estaba vestido con su sudadera con capucha habitual, pero sus jeans y tenis fueron reemplazados por pantalones y zapatos reforzados diseñados para soportar el castigo constante que les daría. Pudieron ver que agregó una camisa blanca de manga larga debajo de su sudadera con capucha. También agregó una gran tela azul doblada alrededor de su cintura similar a una faja de algún tipo. Todo lo demás, desde su cabello hasta su armadura, era igual. Pudieron ver una extraña sombra detrás de él que pronto se desvaneció. Era una criatura humanoide con piel barra armadura blanca brillante. Pequeñas secciones, principalmente las articulaciones y una línea a lo largo de cada extremidad de la criatura eran doradas. Encima de su cabeza había un par de protuberancias en forma de orejas que le daban la apariencia de un conejo afilado. Nora jadeó aún más fuerte, no es como un stand. Es un stand. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Ren preguntó. Por lo que sabemos, nadie más tiene un stand. Sé que el poder proviene de la versión alternativa, pero si se supone que ese poder representa el espíritu, ¿cómo se puede transferir? Cuando apareció esta figura, un efecto extraño rodeó tanto a ella como a Jaune en un efecto familiar. Las palabras y las estadísticas pronto siguieron. Jaune Stand Name. Dirty de Edge Don Dirt Cheak, Remaster Potencia, A Velocidad, Alcance, C Persistencia, A Precisión, A Potencial, C. Poderes. Salto dimensional, la capacidad de cruzar dimensiones con las condiciones cumplidas, singularidad, en todas las versiones, esta es la única versión del stand y, por lo tanto, puede transferirse entre otras versiones del usuario, remasterizado, después de cambiar a una versión no terrestre de Jaune Arc, los poderes se han vinculado a su aura y apariencia, dándole acceso a la habilidad Lot Train. Jan farfulló antes de estallar en carcajadas. Está bien. Está bien. Primero, su stand se llama Dirty the Edge Don Dirt Cheak. ¿En serio? Segundo, tiene una habilidad llamada Lob Train. Empezó a derrumbarse de la risa. Blake pensó en todo, sin embargo, es extraño. Según tengo entendido, los nombres de los stands son canciones del mundo personal de Kim Knox. Kim apareció, asintiendo, en su mayoría. Algunos tienen nombres de bandas, álbumes u otras referencias musicales. Al menos comparó lo que sabemos. Correcto. Entonces, tiene sentido que tengan nombres extraños como Dirty the Edge Don Dirt Cheapolop Train. Sin embargo, también noté que se supone que el nombre tiene algo que ver con el usuario, ya sea su personalidad o algo sobre ellos. Yo tenía Sound of Silence. Ruby tenía Silver Bullet. Nora saltó con un puño en el aire, Thunderstruck. Blake asintió, así que es extraño que Jaune tenga algo como Dirty the Edge Don Dirt Cheap. Roman comenzó a reír lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. ¿En serio? En primer lugar, gatito, un nombre que hizo que los pelos de la nuca de Blake se erizaran de ira, tienes que recordar que esa no es la habilidad de tu amigo originalmente. Ese presidente parecía ser del tipo que se metió en pelea él mismo, a pesar del hecho de que es un líder nacional. No hay necesidad de contratar a alguien para hacer lo que sea que estés tratando de hacer. Y Dirty the Edge Don Dirt Cheap. Blake parpadeando sorprendido antes de pensarlo todo. Tenía sentido, tanto como le enojaba que tuviera que obtener eso de Torchwick de todas las personas. La escena comenzó a cambiar y moverse nuevamente, revelando que Jaune estaba en medio de una pelea contra un gran Beowulf en Foreverfall. Esta vez, sin embargo, todos pudieron ver su stand mientras luchaba contra la criatura.
Jaune saltó lejos de un ataque de deslizamiento y agarró la banda de su cinturón. Se quitó la tela de la cintura y reveló que la tela azul era más grande de lo que parecía. Agitó la tela en una mano contra su escudo y se levantó para defenderse de otro ataque. Jaune metió la mano entre la tela y el escudo y sacó una garra antes de sacar una copia del Beowulf de su escudo. Neptune estaba confundido por esto, porque Remnant querría traer un segundo Beowulf a la pelea. Jaune luego pateó al nuevo lobo en el primero. Sus cuerpos comenzaron a intentar empujarse en la posición del otro y los separaron a los dos a un nivel casi molecular. Mientras esto sucedía, apareció un cuadro a un lado para explicar: dos del mismo objeto no pueden existir en la misma realidad. Como resultado, intentarán arreglar esto, lo que resultará en la destrucción de ambas versiones. Jaune es la única excepción a este efecto. San silbó, impresionado: maldita sea. Esa es una buena habilidad. Jaune salió corriendo de nuevo y encontró otro Beowulf. Cuando este Grimm cargó contra él, patinó hasta detenerse y encendió su aura blanca y brillante. Después de un momento, se volvió dorado y emitió un efecto más poderoso. Cuando el lobo trató de golpearlo, el Grimm hizo tropezar y su ataque falló limpiamente a Jaune. Jaune lanzó el efecto dorado y atravesó al Grimm, cortando a la criatura y dividiéndola en dos de cintura para arriba. Apareció otra caja. Tren del amor. La capacidad de acumular fortuna en el usuario y desviar las desgracias entrantes. Al requerir originalmente la bendición del cadáver del santo, Jaune puede acceder al poder comiendo sus reservas de aura. Al usar su aura, también puede limitar el efecto para evitar que la desgracia golpee a otros al azar. Sin embargo, atacar mientras el efecto está activo puede extender la fortuna a su oponente. Crow se rió para sí mismo, con un leve suspiro: ese es un golpe que no me importaría. Me vendría bien un poco más de buena fortuna en mi vida. Jaune pateó lo que quedaba del Grimm al suelo y volvió a colocar su espada en su vaina. Luego volvió a doblar la tela y la ató alrededor de su cintura. Las hojas cayeron sobre la cámara y transfirieron la escena a un nuevo tiempo y lugar. Jaune estaba de pie en un gran estadio con su espada y escudo todavía en su cinturón. Miró a su alrededor, sin encontrar a nadie allí. Lo hizo a propósito, colándose en la arena cuando todos dormían. Aprovechó este tiempo para pensar y clasificar los recuerdos. Necesitaba un tiempo como este para ayudarlo a volver a arraigarse en Remnant. Se sorprendería mirándose la espalda en los espejos, casi excepto que esas cicatrices estuvieran allí. Un día, se miró en el espejo y pensó que era raro que tuviera el pelo tan corto. Se preguntaría a dónde fue a parar su abrigo o qué pasó con D4C, su cuerpo original era azul y rosa en lugar de blanco y dorado. Entonces, estaba el recuerdo más extraño de todos. Pensé que te encontraría aquí. Jaune se giró para encontrar a Weiss, caminando hacia él mientras los recuerdos lo inundaban nuevamente. Estaba de pie ante un antiguo altar, vestido con su traje brillante. Frente a él estaba una chica con cabello blanco y ojos azul hielo, vestida con un largo vestido blanco con una sonrisa en su rostro. El día que el presidente se casó con la nueva primera dama de la nación, Weiss levantó una ceja. No era la primera vez que estos mundos alternativos los ponían a ella y a Jaune en una relación de algún tipo. Aunque tenía que admitirlo, esta vez era aún más raro. Una cierta parte de ella sintiendo su confusión y dolor. En primer lugar, los recuerdos constantes que no eran suyos. Y ahora sabían que, en esta otra dimensión alejada incluso de lo que ven en pantalla, se había casado con Weiss. Sin embargo, aquí estaba, con recuerdos de una esposa que nunca tuvo, mientras la misma chica estaba parada frente a él. Incluso ella podía encontrar en su corazón el sentirse mal por él. Incluso si ella no era una fan de la idea subyacente. Jaune sacudió la cabeza ligeramente para volver a Remnant. Oye, Weiss. ¿Necesitabas algo? Necesitaría saber por qué mi compañero sigue escabulléndose. Lo siento. Solo tengo muchas cosas en mente. Román se rió entre dientes, poniéndolo a la ligera. Todos los días durante la última semana. No puedes engañarme, Ark. No ayuda que durante los últimos 3 días me mires como si fuera otra persona. Quiero respuestas. Jaune suspiró y pensó para sí mismo sobre si decírselo o no.
No se trataba de querer mantenerlo en secreto. Era extraño para él, por lo que sería absolutamente extraño para ella. Se quedó callado antes de asentir. Es una larga historia y probablemente pensarás que estoy loco. Wei suspiró. Jaune, nada de lo que digas puede ser más extraño que las personas de nuestro grupo de amigos. Esto hizo reír a la mayoría del grupo en cuestión. Llamarlos excéntricos era un eufemismo para disgusto de aquellos que intentan mantener la sensatez. Jaune suspiró. ¿Quieres apostar? Jaune se levantó de nuevo y se movió hacia la entrada. Regresemos al menos. Los dos regresaron a la habitación mientras Jaune explicaba la extraña situación en la que se encontraba. Todo, desde la apariencia del presidente hasta los extraños recuerdos con los que tenía que vivir ahora. Cuando llegaron a su habitación, Weiss parecía confundido y aprensivo. Pero, ella podía decir que él no estaba mintiendo. Ella había pasado suficiente tiempo para darse cuenta de sus indicaciones. Una vez que entraron en la habitación, que resultó estar vacía en ese momento, abrió el cajón de su tocador y le entregó 10 lien. Aparentemente, ella quería apostar. Esto hizo que Yang y Ruby se rieran un poco. Jaune miró al lien y luego a ella. Antes de que pudiera decir algo, Weiss lo interrumpió. Escucha. Puedo decir que no estás mintiendo. Y tenías razón, suena loco. Pero al menos explica por qué has estado actuando de la manera en que lo has hecho estos últimos meses, incluido tu cambio de corazón durante la iniciación. Yo solo tengo una cosa que quiero preguntarte. Está bien. ¿Qué es eso? En el futuro, no me dejes a mí ni al resto de nuestro equipo en la oscuridad sobre algo así. Cuando regresen, debes decirles a Black y Ren lo que te sucede. ¿Entendido? Jaune parpadeó sorprendido. Esperaba algo menos, orientado al equipo. Como ocultar la verdad para no avergonzarla o algo así. Después de un momento asintió. Suena como un plan entonces. La escena estaba cubierta por lo que parecía un lienzo azul mientras se escuchaba la voz de Jaune de fondo. Dirty the Edge Don't Deep Chap. Luego, todo se oscureció, poniendo fin a la visualización. Está bien. Eso fue raro. Jaune trató de entender las cosas que había visto, pero una cosa llamó su atención. Además, ¿qué quiso decir el presidente con ese mundo de bolsillo? Weiss se sobresaltó en estado de shock. Espera, ¿en realidad era él? Yang se volvió hacia la heredera. ¿Qué? Weiss tuvo que explicar la situación de un intermedio anterior. Sobre el hombre rubio con el abrigo rosa y la bandera que dejó atrás. Cuando terminó su historia, continuó con un tren de pensamientos. Si tuviera que adivinar, él podría usar la conexión con su versión y usarla para saltar a otra, como esos gemelos de antes. Kim y Knox se volvieron el uno al otro, una conversación silenciosa para terminar su trabajo de remendar las paredes dimensionales nuevamente. Solo para estar seguro. Capítulo 14. Rey. Aquí vamos de nuevo. Knox, me preguntaba cuándo íbamos a hacer esto. Rey. Correcto. Llevó mucho tiempo llegar a este punto. Como siempre, espero que disfrutes. Seré breve para no estropear demasiado. Inspiración. Destino 2. Es hora de volver a los negocios. La escena se abría en un extraño dispositivo que descansaba sobre un planeta brillante, rodeado por un campo de fuerza de algún tipo. El dispositivo en cuestión era elegante y estaba bien diseñado, aunque su propósito no estaba claro. La cámara mostró las aspas girando sobre su cabeza con alguien parado debajo. Luego, la cámara se movió al nivel del suelo para mostrar a una mujer vestida con un abrigo largo con plumas. Su cuello estaba rodeado por estas plumas sobre sus hombros. Su cabeza estaba cubierta por una capucha que se asemejaba a la cabeza de un halcón y una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro. Miró hacia el dispositivo cuando su fantasma apareció y flotó junto a ella. La carcasa del dispositivo se desconectó y flotó alrededor del cuerpo como los rayos del sol. Esto hizo que todos se sintieran incómodos. La última vez que habían visto ese tipo de dispositivo había sido la infame historia de las de picas. Se preguntaron qué más había que agregar, pero también esperaban que no fuera tan emotivo. Oh, pobres cosas. El fantasma se volvió hacia la mujer. Entonces, ¿crees que funcionará? Yang se sorprendió por un momento. Espera. ¿Ese soy yo?
La mujer desvió la mirada y la dirigió hacia una puerta a la rampa en el exterior. Es hora de averiguarlo. Black levantó una ceja, y yo soy el del abrigo. Nora se tocó la barbilla mientras pensaba. ¿De qué crees que están hablando? La cámara pasó por encima del hombro de Blake para mostrar a una nueva persona corriendo por la rampa. Era difícil saber más que la forma general del cuerpo a través de la armadura de color azul eléctrico pálido. Pronto, caminó hacia Blake y se quitó el casco, revelando cabello naranja y ojos azul claro. Nora se rió triunfante. Estoy de vuelta, cariño. Nora saludó con la mano. Hola, Blake. Ha pasado un tiempo. El tiempo es irrelevante una vez que pones un pie en el bosque infinito. Jan hizo un sonido como si se aclarara la garganta, lo que obligó a Blake a continuar. Pero es bueno verte de nuevo. Nora miró hacia el dispositivo. Entonces, ¿qué es esto? Blake suspiró y volvió a mirar el dispositivo. Este es el reloj de sol. Es mi mayor fracaso. Intenté recrear los efectos del bosque infinito. Que tal vez podría aprovechar ese poder y usarlo para caminar en el tiempo. Espera. ¿En serio? Nora volvió a mirar a Blake y luego al dispositivo. Los espectadores tuvieron reacciones similares. Oleg se estaba disparando sobre las posibilidades de observar el pasado directamente. Luego hizo una diatriba filosófica sobre si debería y qué cambiaría. Bastante. Y es por eso que te llamé aquí. Blake se volvió hacia Nora, atrayendo la atención del titán nuevamente. Tienes un don para hacer lo imposible. El brujo anciano comenzó a enumerar los logros de Nora. Derrotaste a Dominus Gaul, mataste al dios gusano Xol, rompiste el Vex Panoptes en el bosque y destruiste el control de Crimson Cape en la luna. Diría que esto es exactamente lo que tú eres bueno. Así que te llamé aquí para hacer lo que yo nunca pude. El tenso momento estaba aumentando, por lo que era casi imposible comentar. Jan flotó entre ellos por un momento. Este es un gran momento. Finalmente está admitiendo que no puede hacer algo. Blake apartó al fantasma y lo devolvió por encima del hombro. Silencio. Eso les dio una salida de la tensión y les permitió hablar de nuevo. Jan no pudo evitar reírse. Oh wow. No esperaba que Blake fuera ese tipo. Penny se volvió hacia la peleadora rubia. Estoy confundida. Pensé que Blake era mujer. Jan todavía estaba sonriendo, pero su risa estaba bajando. Es una expresión. En este caso, significa alguien que es arrogante y no puede admitir que está equivocado en nada. Nora miró entre ellos, todavía confundida. No lo entiendo. Si tenemos el bosque bajo control ahora, ¿por qué necesitarías esto? Porque el bosque realmente es infinito. Una supercomputadora que ejecuta todos los resultados posibles. Sin embargo, incluso con el poder de ejecutar estas simulaciones del pasado y el futuro, son solo eso. Simulaciones. Podemos romper los cálculos de los Vex, pero no podemos usarlos para cambiar el presente. Es por eso que construí esto, con la esperanza de arreglar mi mayor arrepentimiento en la vida. Blake colocó una mano sobre el reloj de sol y lo rodeó en círculos, deslizando la mano por el dispositivo. Traté de dar un paso hacia el pasado, pero nunca pude encontrar una variación en la que tuviera éxito. Tantas proyecciones, todas volviéndose locas. Algunos llegaron a suicidarse por el dolor o por ataques de locura. He experimentado mi propia muerte tantas veces solo en esta misión. Fue otra pausa pesada en la multitud. Era difícil decir algo después de escuchar algo así. Nora vio que Blake se volvía al punto de partida. ¿Y quieres que lo intente? Como dije, pareces tener una habilidad especial para hacer lo imposible. Aprecio el sentimiento, pero todavía no me has dicho qué es lo imposible. La mano de Blake sobre el reloj de sol se curvó antes de cerrarse en un puño. Para salvar a mi antiguo compañero de escuadra. Mi amigo. Los ojos de Nora se abrieron como platos. Blake fue una vez el hechicero principal de la vanguardia. Había trabajado con algunas de las figuras más poderosas en la historia de Vanguard, pero una tenía una conexión clara en este planeta. La escena cambió para mostrar un viejo corredor, formaciones mecánicas que sobresalían a lo largo de las paredes. La cámara se movió de una manera que sugería que era desde el punto de vista de una persona. Seres mecánicos esparcidos por el suelo en pedazos.
Estos son los Vex, una raza biomecánica de criaturas que se proponen terraformar todo lo que puedan para que se ajuste a su propia perspectiva de una existencia mecánica perfecta, vacía de toda vida excepto la suya. Hira gruñó, particularmente enfadada con personas o criaturas con esa perspectiva. Todavía odiaba esa cosa Dalek que habían visto antes por una razón similar. Su esposa tuvo una reacción similar, pero en un nivel más moderado. La persona caminó por el corredor hasta que encontró a una persona, flotando como si estuviera acostada en una cama de algún tipo. Envuelto en los cables de los Vex a sus pies, estaba adornado con una armadura blanca descolorida y agrietada. Su casco estaba roto, revelando la mitad de su cara en un final tranquilo. Este fue el titán más grande que jamás haya existido. El hombre una vez llamado Saint Xif, Jaune Ark. Jaune miró hacia su contraparte, asombrado ante tal descripción. Esperaba que algún día pudiera ser tan influyente y poderoso que pudiera ser recordado como un héroe así. La escena volvió al presente cuando Nora se lanzó hacia Blake. ¿Hablas en serio? Traer de vuelta a Saint Xifes, pero nosotros, Nora, en particular, estaba teniendo dificultades para articularse. Saint Xif, Jaune Ark, fue su mayor inspiración como titán. Él fue la razón por la que se mantuvo firme y se lanzó a la batalla por los demás. Las ideas que ejemplificó fueron todo lo que ella trató de vivir. ¿Podemos realmente hacer eso? Blake la miró. Osco, no lo sé. Pero estoy dispuesto a averiguarlo si lo estás. La cámara se movió hacia las aspas giratorias cuando comenzaron a aumentar la velocidad. La electricidad brotó de la estructura y la pantalla se puso blanca. Después de un momento, las cosas comenzaron a desvanecerse nuevamente, mostrando un gran pasillo mecánico. Nora salió al suelo y comenzó a caminar por el pasillo. Su fantasma apareció poco después, sonando mucho como Ruby. Esto es increíble. El caparazón de Ruby's Ghost era de un rojo brillante y parecía emitir una proyección similar a una rosa con pétalos cayendo antes de desaparecer. Jan se rió un poco. Algunas cosas nunca cambian. Ruby no se quejaba de su forma de fantasma. No estaba exactamente tan contenta por la falta de capa, pero eso no era ni aquí ni allá. Nora caminó por el pasillo, llevándose una mano a la cabeza. No puedo evitar sentir que nos perdimos algo. Como si hubiera toda esta batalla que no puedo recordar. Ruby flotó, escaneando el área. Debe ser un efecto de viajar en el tiempo, dijo distraída. Esto es una locura. Según mi interior, todavía estamos en el planeta Mercurio, pero antes de la caída. Esto llamó la atención de Mercury. Un planeta llamado Mercurio. Ahora estoy interesado. Mientras continuaban, la estática llegó a las comunicaciones de Nora. Aint, Fal, Kappa. Nora miró hacia su fantasma antes de correr por el resto del pasillo. Mientras corría, la voz de Jaune llegó a través de la radio con más eficacia a medida que se acercaba. Repito. Este es Titán Saint Xif. Estoy rodeada por fuerzas caídas. Los colonos, hizo una pausa, todos los colonos se han ido. Yo no sé si hay otros supervivientes. Retiraos. Escapad mientras podáis. Aquellos que lo vivieron encontraron crudos recordatorios de Mountain Glen. El puño de Nora se apretó y aceleró. Agárrate fuerte, Titán. ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Qué haces aquí? Fuera de aquí. Hay demasiados. No está pasando. Nora finalmente llegó al final del pasillo cuando se abría a una plataforma con vistas. Criaturas de muchos brazos y rostro infernal pululaban por la zona. Una de las extrañas criaturas era un ser oscuro y metálico que se parecía a un ojo púrpura gigante. Un enorme tanque que se asemejaba a una araña de 6 patas con un cañón en la espalda, se tambaleó hacia adelante sobre un afloramiento, mirando hacia la plataforma. Su cañón bajó y disparó un proyectil pesado al suelo, levantando una gran cantidad de tierra. Mientras caía la tierra, los espectadores y Nora en la pantalla vieron una burbuja púrpura brillante en el centro de la plataforma. Dentro había un hombre con una armadura rota, agrietada y sucia por una batalla agotadora. Sin embargo, todo se parecía demasiado al cuerpo de Jaune Ark que habían visto en el flashback. Había caído de rodillas, con los brazos extendidos y esforzándose por mantener su escudo en alto lo mejor que podía. Otro proyectil atravesó su escudo.
Jaune se esforzó por ponerse de pie lo mejor que pudo, gritando a los caídos: ¿qué están esperando? Últimas palabras. Acabad conmigo, cobardes. Vamos. Entra allí y salva al intrépido líder. Nora gritó, tomando una posición dramática con un pie apoyado en el respaldo de la silla frente a ella. Nora se movió rápidamente, se quitó un pesado lanzagranadas de la espalda y disparó 4 tiros al grupo de caídos, matando a la mayoría y dispersando al resto. Cuando Nora entró corriendo, miró hacia el servidor, el ojo y el tanque. Los caídos en tierra eran lo suficientemente fáciles para ella de manejar, pero esas cosas serían un problema. Necesitaba romper uno de ellos al menos, así que volvió su mirada hacia el tanque para comenzar. Entre los dos, era el más fácil de derribar con lo que tenía a mano. Cambió su lanzador por una escopeta y corrió alrededor del fuego entrante. Los espectadores pudieron ver un brillo extraño alrededor de su cuerpo mientras corría más cerca del tanque. «¡Vamos, Nora!». Nora gritó a la pantalla. Cualquier otra persona y en cualquier otro lugar, eso habría sonado positivamente loco. Pero aquí estamos. Cuando Nora se acercó al tanque, saltó hacia adelante, el brillo se acumuló en una mano ahora abierta, formando un pequeño martillo de guerra. Un fuerte corte superior de llama sólida hizo que la pata del tanque se diera por debajo y obligó a la unidad principal a sobrecalentarse debido a la tensión. El frente del tanque se extendió y reveló una maquinaria de aspecto muy importante. Nora aprovechó la oportunidad para saltar al costado del tanque y disparó una serie de cartuchos de escopeta contra la maquinaria. Desafortunadamente, no pudo derribarlo tan fácilmente y la derribó y la golpeó contra una pared cercana. Un proyectil pesado pronto siguió y destrozó el suelo en pedazos. ¡No!, Nora gritó, a punto de lanzar una diatriba. Ren tuvo que calmarla y señalarla de nuevo hacia la pantalla. Ruby flotó rápidamente y arrastró el cadáver a un lugar seguro antes de imbuirla con la luz del viajero. Mientras su fantasma viviera, Nora podría ser devuelta sin importar el tipo de castigo que recibiera. El jadeo de Nora preocupó a sus amigos de que necesitaría respirar. Me olvidé de todo eso. Pero eso le recordó la historia de Jaune 6 y la desanimó un poco. Por lo menos, se había calmado. Nora se sacudió la muerte y volvió a mirar hacia el tanque que ahora cojeaba. Se crujió el cuello y la luz volvió a aparecer a su alrededor. El fuego lamió su cuerpo y se agrupó en sus manos. Hizo un movimiento como si agarrara algo. El fuego salió de sus manos y se conectó entre ellas. Las llamas se agruparon en un lado y se solidificaron en un enorme mazo de fuego y luz solar. Nora estaba prácticamente babeando, deseando poder hacer eso con un rayo. Nora saltó y subió a la plataforma con el tanque. Un pesado golpe le quitó otra pierna. Esta vez, sin embargo, cuando la maquinaria se abrió a la fuerza, golpeó el suelo con el martillo y envió una ola explosiva de energía solar, estallando en un infierno de destrucción y desgarrando el tanque por dentro. El cuerpo del bronceado explotó y empujó a Nora hacia la superficie principal. Su respiración era pesada y sus músculos estaban gritando. Ella era inmortal, pero morir aún dolía como el infierno. Volvió a mirar hacia el servidor, preparándose para su ataque. Sin embargo, lo encontró flotando sobre el tanque, drenando el exceso de energía de la cáscara rota. Tonterías. El servidor es un dispositivo poderoso que utilizan los caídos para reunirse, desesperar y luchar utilizando su fuente de poder preferida, el éter. Principalmente una unidad de apoyo, las versiones más grandes como esta son casi veneradas como dioses. El ojo del servidor comenzó a brillar de color púrpura brillante antes de desatar una ráfaga de energía hacia Nora y la golpeó de nuevo contra la pared dividida. Si no fuera por su fantasma, un impacto como ese en el saliente de la pared, como ella, le habría partido la columna en dos. Un hecho que provocó que muchos en la audiencia retrocedieran por simpatía. La mayoría de ellos, obviamente. A Cinder realmente no le importaba, solo estaba aquí por ideas y porque regresar la congelaría en el tiempo. Raven puede tener sus problemas, pero podría reconocer y simpatizar con el dolor y el impacto en la pantalla. Ella simplemente no lo demostró. Nora volvió a levantarse y disparó más granadas al ojo del autómata.
Esto enfureció a la criatura e hizo que disparara otra ráfaga hacia Nora y rompiera la pared detrás de ella por el impacto, permaneciendo sólida solo porque era el suelo debajo de ellos. Nora se retorció y salió de la pared, negándose a dejar que esto la derrotara. Nora se puso de pie triunfalmente otra vez, ahora muéstrale quién es el jefe. El servidor no tenía nada de eso y puso una gran cantidad de éter en su ojo. Este ataque haría palidecer a los demás en comparación. Ruby no tuvo tiempo suficiente para reparar todas las heridas de Nora antes de que estallara la explosión. Nora suspiró, sabiendo que esto probablemente la mataría de nuevo. Oh, esto va a doler. El servidor terminó su carga y desató un poderoso rayo de energía hacia Nora, volando lo suficientemente rápido como para mantenerla con la guardia baja. El suelo estalló y estalló a su alrededor cuando polvo y trozos de roca volaron por el aire. Nora gruñó. No. Sé que ese fantasma tuyo puede ayudarte a levantarte. Levántate y acaba con eso. El polvo empezó a caer alrededor de Nora, pero no sintió dolor. De hecho, se sintió rejuvenecida, como si la luz brotara dentro de ella más que nunca. No pudo evitar mirar a su alrededor y se encontró dentro de un escudo de burbujas púrpura. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué sigues aquí? La cámara se movió de Nora para mostrar que Jaune había levantado y movido su escudo para bloquear el ataque. El cuerpo de Jaune estaba temblando por el impacto y manteniendo la burbuja en su lugar a su alrededor. Todos los colonos se han ido. Todos están muertos. La vanguardia está destinada a proteger a la gente, pero no queda nadie. Otro estallido sacudió su escudo, creando una serie de pequeños orbes de poder de luz. Nora ni siquiera se dio cuenta de que estaba absorbiendo la luz, con los ojos fijos en Jaune. Este era el poderoso Saint Xith, pero sonaba roto. Entonces recordó cuándo y dónde estaba. Esta fue la Edad Oscura, la caída de la humanidad y su mayor pérdida en la galaxia. Fue este evento el que puso fin a la Edad de Oro y mató a la mayoría de la población civil. Esta fue la peor era en la que la humanidad se ha encontrado jamás. No era de extrañar que Jaune sonara como lo hizo. Oscar se aferró a su silla mientras los recuerdos de vidas pasadas inundaban su mente. Pueblos antiguos que vivían sus vidas hasta que los Grimm los inundarían y llevarían lo poco que tenían a un final abrupto y rápido. Jaune tembló cuando otra explosión golpeó su escudo. Gimió por la tensión y movió los brazos un poco más hacia adelante en lugar de hacia los lados, enfocando su poder hacia el servidor. Escucha, claramente eres poderoso, pero no vale la pena que mueras por esto. Puedo sostener el escudo un poco más. Sal de aquí y regresa a la tierra. Con los ataques de los caídos, necesitarán a alguien como tú. Regreso a casa. Nora miró hacia el hombre, con los ojos muy abiertos por lo que estaba diciendo. El dolor brotó de su corazón y apretó los dientes. Este era San 14, su inspiración, diciéndole que se salvara. Cuando Ruby terminó de curar a Nora, el titán se levantó de nuevo. No. Jaune miró hacia ella, su casco icónico se rompió sobre el lado izquierdo de su rostro. Dije que salgan de aquí. No vale la pena si ambos morimos. Salgan de aquí y avísenles sobre el ataque de los caídos. Me niego. Nora apretó el puño cuando la luz la rodeó de nuevo. Esta vez, en lugar de la llama naranja del sol, chispas azules volaron de su cuerpo. No voy a dejar que nadie más muera si puedo evitarlo. Mientras pueda respirar, nunca me rendiré con nadie. No voy a morir aquí, y tú tampoco. Nora salió corriendo del escudo cuando la electricidad chisporroteó a mayor volumen a su alrededor. Mientras el servidor la seguía y cargaba otra ráfaga, Nora saltó del suelo con el poder que la rodeaba y levantó el puño hacia atrás. Parecía volar hacia el servidor para darle un gran golpe. En el impacto, la cámara se alejó de la escena, mostrando la superficie del planeta desde la distancia. De repente, un enorme rayo desgarró el cielo. Si Nora amenazó con babear por lo genial que era el mazo, estaba babeando sin arrepentimiento por la hermosa exhibición de poder alimentado por rayos en exhibición esta vez. Todos los demás estaban preocupados por ver a su Nora mostrar ese tipo de poder. Ya tenía suficiente de eso. La cámara volvió a Nora mientras volaba hacia el cielo como una bala. El poder combinado de su ataque y el éter almacenado la enviaron hacia arriba desde el impacto. Miró hacia el suelo y suspiró.
Desde esta altura volvería a morir y lo sentiría en los huesos durante el resto del mes. Suspiró y optó por aceptar esta muerte venidera, sabiendo que no sería su muerte final. Simplemente se reposicionó de modo que, cuando golpeara el suelo, estaría sobre su espalda para minimizar la fuerza del impacto en su cuerpo. Todavía la mataría y probablemente reventaría todos los órganos de su cuerpo por la fuerza del impacto, pero era mejor que nada. Cerró los ojos detrás de su casco, esperando golpear el suelo. No sé cómo me siento acerca de que alguien sea tan insensible con la idea de la muerte. Salem suspiró. Siendo una variación interdimensional, ella no era la bruja inmortal de un mundo pasado hace mucho tiempo. En cambio, ella era solo una humana normal, solo con algunas características menos humanas en su piel blanca y venas negras. Como madre de 8 hijos con un famoso cazador por marido, naturalmente le tenía miedo a la muerte. Tanto para ella como para su familia. Cuando Nora aceptó lo que estaba por venir, notó que un peso extraño se sumaba al suyo y la empujaba ligeramente hacia arriba. Abrió los ojos y se encontró en los brazos del santo mientras caían al suelo. Jaune golpeó el costado de una pared inclinada y se deslizó por la superficie hasta el suelo. En el último momento, saltó de las rocas y aterrizó contra el suelo nuevamente, corriendo y desacelerando hasta caminar para disminuir aún más la fuerza con el tiempo. Porta sintió una excelente estrategia de aterrizaje, pero con mucha fuerza de impacto. Sin aura, eso sin duda dolería como ninguna otra cosa. Jaune miró hacia abajo a una sorprendida y honestamente estrella atrapada, Nora. Un titán nunca debe dejar que su espalda golpee el suelo. Él la devolvió a sus pies y gruñó cuando sus piernas finalmente cedieron. Después de horas de sostener su escudo contra los caídos y el aterrizaje, no exactamente suave, necesitaba dejar de estar de pie. Sin embargo, fiel a su palabra, cayó hasta quedar sentado, manteniéndose apoyado en los brazos mientras se inclinaba hacia atrás. Nora se rió entre dientes, me gusta eso. Nunca dejes que tu espalda golpee el suelo. Nora se puso de pie mientras su espectro atendía sus heridas. ¿Ves? Los dos todavía estamos vivos. Jaune respiró hondo mientras trataba de evitar que le zumbaran los oídos y que sus músculos no gritaran. Somos se puso de pie lo mejor que pudo y miró hacia el planeta. Pero estamos solos. ¿Valió mi vida la de todos los demás? Nora negó con la cabeza, no puedes pensar así. Cada vida no tiene precio. Cada muerte es dolorosa. Nora distraídamente llevó su mano a un cañón de mano que tenía en el costado. Un cañón blanco y negro con una bala encajada en la empuñadura y otra justo delante del cilindro. Esto hizo que todos se convulsionaran de nuevo. Fue difícil no reconocer el as de picas después de lo que vieron. Nora continuó. Pero tenemos que seguir avanzando. Por su bien, si no por el nuestro. Llegué a tiempo para recibir tu mensaje. Todos los demás ya se habían ido. No pude salvarlos. Pero tú seguías con vida. Salvarte. Intentó sonar serena, casi como una heroína. A decir verdad, estaba hablando de una manera que siempre imaginó que lo haría Saint Xi. Yang se rió un poco de eso. Pero no duró. Sí, Nora tenía este estilo de estrella y trató de emular a su héroe, pero dicho héroe también era un hombre destrozado después de una experiencia dolorosa. Ruby miró hacia Nora por un momento antes de flotar hacia Jaune. Saint. ¿Puedo llamarte Saint? Gran admirador. Tenemos algo para ti. Sacó una escopeta de su almacenamiento y se la entregó a Jaune. Jaune tomó el arma, habiendo perdido la suya durante los primeros ataques. Era elegante, blanco y dorado con su símbolo Xif grabado en el costado. El turno de Ruby de babear. Esa cosa está tan bien diseñada. Obviamente es poderosa, pero con un retroceso controlado. Jaune miró a Nora y Ruby, asintiendo levemente. Una buena arma, pero me pregunto si un arma será suficiente. Puedo decir por tu postura que no has estado en casa en mucho tiempo. Los humanos se acurrucaron contra las paredes, sin saber si ese día sería el último. Vivimos con dolorosos recordatorios de que todos los que conocemos podrían morir. Somos inmortales a través de nuestros espectros, pero ellos no lo son. Ruby se volvió hacia su guardián, esperando su asentimiento. Con eso, el fantasma se acercó nuevamente a Jaune. Esto va a romper un montón de reglas, pero creo que mereces saberlo.
El ojo de Ruby comenzó a brillar y proyectó un holograma de una ciudad enorme alrededor de Jaune. Esta es la última ciudad. La humanidad sobrevive en el futuro. Duermen en camas, cálidos y felices mientras la vanguardia los protege. Pasan sus días con una sonrisa. Todo gracias a personas como tú, Saint. Jaune miró la ciudad, asombrado pero escéptico. Después de todo lo que acababa de ver, era difícil imaginar un mundo tan seguro y protegido. Me has dado mucho en qué pensar. Con esa última línea, la pantalla se puso blanca. Ruby miró hacia la pantalla, se acabó. Wei se encogió de hombros, no se siente terminado. Si lo fuera, la pantalla estaría negra, ¿verdad? La pantalla volvió a aparecer y mostró a Nora corriendo por un oscuro suelo de piedra. Ella había reaparecido en Mercurio después de una serie de pruebas y viajes en el tiempo. Este fue un momento justo antes de su primer renacimiento, solo unos meses antes de que Ruby la encontrara en las afueras de Vostok. Nora saltó sobre una gran formación rocosa y levantó un puño hacia atrás antes de estrellarse contra un Vex Goblin. Partiendo, corrió hacia otro, solo para que su cabeza se rompiera en pedazos por un disparo de escopeta. Nora redujo la velocidad para encontrar a Jaune, pateando a la criatura robótica hacia un lado. Jaune se volvió hacia Nora, su armadura mostraba un claro desgaste y desgarro, esto sí que es una sorpresa. Sonaba más jovial, casi feliz de nuevo. Ha pasado demasiado tiempo, amigo mío. Nora se rió un poco para sí misma. Gracias al reloj de sol, fueron solo unas pocas horas, pero para él fueron décadas. Oye, Santo. Jaune caminó hacia ella y golpeó su mano contra la parte posterior de su hombro, un gesto que podía derribar a los guardianes menores al suelo por la fuerza. Es genial verte de nuevo. Pareces mejor. He tenido mucho tiempo. No solo para pensar, sino también para actuar. Tenías razón. Mientras resistamos, debemos salvar a tantas personas como podamos. He peleado muchas batallas, pero he pedido muchas más preguntas para mí. Por cierto, todavía tengo una pregunta para ti. Antes de que pudiera preguntar, una gran mano Vex cayó sobre ellos. Vamos. Jan realmente encontró estas interrupciones realmente molestas. Nora resopló, teniendo una reacción similar. Jaune se alejó y miró hacia el gran Vex Goblin que miraba hacia él. Sin embargo, Jaune se limitó a reír. Agioctis, la mente mártir. Un Vex construido específicamente para destruirme. Escuché sobre su pequeño proyecto, pero no pensé que alguna vez lo terminarían. Jaune se rió, aparentemente imperturbable por el robot asesino gigante frente a él. ¿Debería sentirme halagado? Jaune negó con la cabeza, yo no lo haría. Jan no estuvo de acuerdo. Piénsalo, sin embargo. Eres tan increíble que la gente necesita concentrarse en tratar de derribarte. Bastante halagador en cierto modo. Agioctis levantó una mano y Jaune se vio rodeado por un extraño efecto de distorsión antes de desaparecer. El Vex dominó la tecnología de portal y teletransportación, enviándolo a un pilar cercano. Una vez en su lugar, se vio rodeado de nuevo por un holograma brillante. Dicho holograma era una estructura de luz dura destinada a sujetarlo y drenar su luz. Jaune trató de dominar el efecto, pero lo encontró imposible. Maldita sea. No puedo moverme. Agioctis se volvió hacia Nora, su único ojo / placa frontal brillaba con un rojo brillante. Nora no se tomó el tiempo de esperar y corrió alrededor de la criatura, disparando el haz de picas al gran Vex, enfocándose en las regiones conjuntas con la esperanza de explotar una debilidad. Sin embargo, Agioctis fue construido para luchar contra el infame Saint Xif si fuera necesario. Si Nora iba a vencer a esta cosa, tendría que ser creativa. Desafortunadamente, ella iba a tener compañía. Más, de tamaño normal, Vex pululaban desde cerca, asegurándose de que Nora tuviera las manos llenas. La titán más joven no podía darse el lujo de planificar, así que tuvo que correr y disparar, literalmente. Se agachó bajo un ataque cuerpo a cuerpo de un minotauro escudado y pateó el suelo para golpear con el puño a un grupo de goblins. Después de rodar para mantener el impulso, disparó una serie de cartuchos de escopeta contra los soldados mientras se dirigía hacia Agioctis. El Vex más grande apuntó su arma hacia ella, cargando el rayo de energía en su interior.
Una vez que se disparó, Nora saltó sobre él y usó la fuerza del impacto para impulsarse sobre el resto de los soldados hacia la mente mártir. Usando la fuerza y sus propias habilidades de luz, su cuerpo fue rodeado por un rayo y voló hacia abajo para golpear su rostro con el puño. Era más débil que lo que mostró antes, pero fue suficiente para desequilibrar a la mente. Nora vitoreó de nuevo, gritando acerca de mostrarle a ese gran robot imbécil quién es el jefe. Uno podría imaginar que Penny tendría problemas con lo que estaba sucediendo y se decía. Pero ella realmente no lo era. Por un lado, los Vex en la pantalla no eran humanoides, emitiendo una vibra casi demoníaca /green. Por otro lado, no parecían ser completamente robóticos. Fuera lo que fuera ese extraño líquido electrificado, parecía casi orgánico. Como leche turboalimentada o algo así. Simplemente la hizo hacer más preguntas que nada. Nora volvió a caer al suelo y corrió entre las piernas de la mente, acribillándole las piernas y la espalda con su escopeta. Mientras la mente se lanzaba hacia adelante, cayendo sobre una rodilla, Nora saltó sobre su cabeza y comenzó a golpearla con los puños. La mente mártir, habiendo tenido suficiente de esta chica, usó su habilidad para atraparla en el pilar de luz. Nora agitó los brazos con furia. No. No. Vamos. Sal de ahí. Y repensó por un momento. Espera. Si el holograma retiene a Nora ahora, eso significa que... Agioctis. Jaune se liberó de la luz, la energía púrpura que fluía a su alrededor. Cuando la mente se giró para enfrentar a su nuevo oponente, Jaune saltó en el aire y creó su escudo de vacío. Golpeó a la mente con el borde de su escudo, pasó volando junto a la mente y aterrizó frente a Nora. Se volvió con una mano aún extendida hacia la mente. Cuando Agioctis se giró, los espectadores pudieron ver el escudo brillante atrapado entre las placas del cuerpo del Vex. Jaune pensó por un momento y reprodujo los eventos que habían visto en su mente. Espera. ¿No es el efecto un escudo de burbujas? Jaune sonrió detrás de su casco y juntó ambas manos antes de apartarlas a un lado. El escudo alojado dentro del Vex se expandió en un instante y desgarró la mente mártir desde dentro. Las extremidades de Agioctis volaron en direcciones separadas y su torso se aplastó contra cada extremidad como papel. Su cabeza cayó al suelo y su placa frontal se partió por la mitad. Nora, sin la voluntad de la mente mártir para sostenerla, se puso de pie y miró con asombro. Ella había hecho daño, seguro, pero eso era una locura. Nunca se había imaginado usar la sala del alba como una bomba. Este fue el ingenio de un veterano aguerrido como Saint Xif. Esto logró tres cosas importantes en la audiencia. Los estudiantes reflexionaron sobre sus propias habilidades y las habilidades de los cazadores que los rodeaban. Nunca habían visto a ninguno de ellos realmente esforzarse. Claro, el equipo Ruby había visto pelear a Oblake en el tren. Habían visto los poderes de Godwich en acción de primera mano. La recámara les dio una mirada a las habilidades de su maestro. Pero nunca habían visto a ninguno de sus maestros cansado en la batalla. Nunca parecían estar fuera de control o luchar contra sus oponentes. Realmente puso sus propias habilidades en perspectiva. Eran buenos, todos lo sabían, la mayoría, al menos. Pero los cazadores que ven todos los días eran los mejores. Incluso si era un representante, era una lección de humildad pensar en eso. Jaune rió triunfante. Enviaron todo para tratar de derribarme. Sin embargo, todavía estoy de pie. Con otra risa, volvió a palmear el hombro de Nora. Gracias a ti. Nora sonrió detrás de su propio casco. Me alegro de que todo haya salido bien. Ahora podemos salir de aquí y regresar a casa. Un pulso de energía los inundó cuando más Vex más pequeños atravesaron los portales para unirse a la lucha. Jaune asintió con una pequeña risa. Adelante. Alguien debería quedarse atrás para mantener a raya a estos robots. Antes de que Nora pudiera discutir, continuó. Como dije, enviaron todo para matarme y fallaron. He esperado un siglo en este planeta. ¿Qué son unos cuantos años más? Ospin, teniendo muchos recuerdos de muchos siglos, pudo ver la lógica. Unos pocos años parecen nada en comparación con todo lo que él y sus vidas pasadas habían pasado. También pudo reconocer una mirada similar en el rostro del chico, pero estaba claro que era más distante.
casi como si lo estuviera escuchando de otra persona. Con eso, todo volvió a ser blanco. Esta vez, cuando las cosas volvieron a aclararse, Nora corría por la superficie del actual Mercurio. Ella disparó al Vex alrededor de un enorme portal triangular. Redujo la velocidad cuando el último de los robots alienígenas cayó hecho pedazos en el suelo. Miró hacia el portal, medio tentada de atravesarla. De repente, un Vex Goblin salió volando del portal, fallando la mitad inferior de su cuerpo. Mientras se encendía, una sombra apareció a través del portal, arrastrando la mitad inferior de un Vex contra el suelo. Su armadura mostraba señales de haber pasado por el infierno, rompiéndose en algunos lugares. La placa frontal de su casco se abrió para revelar su rostro, mostrando que Jaune era un exo con efectos de luz púrpura detrás de su revestimiento, pintura dorada en la parte superior de su cabeza y adornos, y ojos mecánicos azules brillantes. Los espectadores comenzaban a ver un patrón con Jaune en estas realidades, terminando constantemente como esta figura robótica. Concedido, cada uno había sido diferente. El primero era un brujo, Jaune, 6 era un cazador y esta versión era un titán. Nora miró al hombre que tenía delante. Lo había conocido 2 veces, este campeón de la humanidad y una leyenda hecha carne, por así decirlo. Había visto al hombre destrozado por la pena y el dolor. Lo había visto capturado por una bestia diseñada para su muerte. Pero ahora vio la leyenda. El hombre llamado Sang-Sif. El efecto de luz desde atrás no ayudó a que pareciera menos sobrehumano. Jaune la vio parada allí y sonrió. Mi amigo. Es excelente verte de nuevo. Arrojó las piernas Vex a un lado y comenzó a caminar más cerca de la escalera. Mientras lo hacía, un minotauro irrumpió a través de la puerta para tratar de acabar con Jaune mientras su guardia estaba baja. Jaune solo suspiró y se volvió hacia el robot que se aproximaba. Jaune saltó para encontrarse con el bot y lo agarró por ambos lados de la cabeza antes de golpear su cabeza contra el robot. Siguió una serie de cabezazos, rompiendo más y más pedazos del cuerpo de la criatura. Mientras se retorcía por el ataque, Jaune dejó caer lo que quedaba y se dio la vuelta como si nada hubiera pasado. Coco ahogó una risa lo mejor que pudo. Maldita sea. Sabía que era tonto, pero eso es una locura. Jaune se volvió hacia ella, confundido, pero sintió que eso probaría cualquier punto que estaba tratando de hacer. Jaune se reunió con Nora al pie de las escaleras. Todavía me debes una respuesta de hace unos años. Merezco saber el nombre de la mujer que parece aparecer justo cuando más lo necesitaba. Nora, después de volver a ponerse a tierra, asintió. Soy Nora Valkyria. Me llaman Sang-Sif. Tú, extendió su mano hacia ella, puedes llamarme Jaune. Nora encontró su mano en la de él y la estrechó. Fue un gran momento para ella, conocer realmente al hombre a que había admirado durante tanto tiempo. Nora se rió a su manera, ¿sí? Salvé al intrépido líder. Jaune ya no parecía muy impresionado, mirando de su mano y de vuelta hacia ella. Esto puso a Nora un poco nerviosa. Espera, ¿qué está pasando? Jaune se burló, ¿qué es, un brujo? Inténtalo de nuevo como si lo dijeras en serio. Nora dio un pequeño respingo, pero pronto recuperó el equilibrio. Prácticamente resplandecía con energía mientras reposicionaba su mano. Ahora, era como si fueran a luchar con los brazos en el aire. Brillantes chispas azules y un vórtice púrpura rodearon sus manos mientras se apretaban la mano. Este fue el apretón de manos de un titán. Oh. Nora sonrió, ya lo entiendo. Mucho mejor. Es bueno ver que finalmente tienes a alguien dispuesto a que le aplasten las manos. Blake estaba caminando para encontrarse con los dos. Jaune se rió, Osiris. Blake. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado tiempo, Jaune. Pero lo importante es que ya regresaste. Finalmente podemos, ¿qué estás haciendo? Jaune tenía los brazos abiertos hacia ella, vamos. Tráelo. Blake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? No. No voy a. No está sucediendo. He estado fuera durante más de 100 años. Dije, tráelo. Jaune saltó hacia Blake y la levantó en un abrazo aplastante. Blake se retorció en su agarre. Ella no era un titán, por lo que su cuerpo no tenía el mismo poder por dentro. Déjame ir.
Puedo sentir que me aplastan la columna. Fue en esto que el mundo se desvaneció hasta el final. Ese día, en el planeta más cercano al Sol, una leyenda se alzaba entre los vivos una vez más. Jan comenzó a reír. Oh, hombre. Eso es gracioso. ¿Crees que puedo hacer que alguien se retuerza así? Nora saltó de nuevo. Sé que puedo. Nora, no. Ren tuvo que tratar de calmarla de nuevo antes de que lastimara a alguien. La peor parte fue que, debido a que no fue un ataque directo, todavía podía hacerlo de acuerdo con las reglas del teatro. Tomó algunas disputas de todos los involucrados, pero las cosas finalmente se calmaron.